La mejora práctica 5 tiene que ver con tomar ventaja de variación y transdisciplinaridad para poder reforzar esta repetición necesaria y mejorar la memoria por concepto. Entonces, variando la manera que uno se aprende sobre un concepto, de ver el contexto de la información en distintas maneras, refuerza la información. Ver el concepto en distintas materias también ayuda. Por ejemplo, en mate, si vas a estudiar arcos, ¿por qué no tratas de estimular la vista de arcos en la arquitectura o arcos con arte o diseño? Entonces, de ver el mismo concepto en distintas materias refuerza y contextualiza la información de distintas maneras. Sabemos que estos son levemente distintas redes neuronales, entonces le ayuda a la recuperación. Entonces, cuando está reforzado el concepto de arcos en mate y también en arte y dibujo técnico, al reforzarlas en tantas diferentes maneras, le ayuda a la recuperación de la información. Entonces, las ideas de arcos son más fáciles a buscar en tu cerebro una vez que está reforzado en varias maneras. Si tienes solo una clase donde estás hablando con los chicos y ellos están tomando o copiando las notas sin sintetizar la información, realmente eso no es eficiente. Entonces sabemos que hay que tener una variedad de metodologías, no solo dictar clases a los estudiantes, pero darles la oportunidad de utilizar y aplicar la información. Es claro que cuando un estudiante tiene la posibilidad no solo escuchar al profesor, pero tener discusiones con sus compañeros y también leer algún trabajo sobre el mismo o ver un video que tiene que ver con la misma información. Eso refuerza las distintas redes neuronales relacionadas al mismo concepto. Entonces hay distintas redes, pero el mismo concepto. Entonces eso refuerza la probabilidad que se puede recuperar la información en el futuro. El problema que tenemos como docentes en nuestras aulas, la gran mayoría de la información está transmitida en forma oral y de parte de los profesores. En los últimos 20 años hemos decidido que es muy importante estar centrado en el estudiante, etcétera, etcétera, pero hay muchísimas aulas que siguen siendo dominadas por el docente y solo en forma verbal, con poco apoyo visual y poco información en otros contextos, ¿no? Entonces, se sugiere que todos los sentidos deben estar involucrados en el aprendizaje. Mejora práctica 6 tiene que ver con la planificación de lecciones que son auténticas, que tiene que ver con el contexto del estudiante. Auténtica significa real, ¿cierto? Entonces, ¿real para quién? Para el estudiante. Cuando un estudiante tiene que aprender contenido, información, y no tiene contexto sobre el cual se puede aplicar la información, no entiende por qué esto es útil, cómo se puede utilizar la información, le hace muy difícil memorizar la información. Porque, como dijimos, todo aprendizaje nuevo pasa por el filtro de conocimiento previo. Entonces, si un chico no tiene un contexto dentro del cual aterrizar el nuevo concepto, le hace muy complejo para que se pueda aprenderlo fácilmente. Y por ende, tiene que repetir ese mismo concepto varias veces más para poder entenderlo mejor. Es por eso que el aprendizaje que está centrado en el estudiante, donde los estudiantes mismos están puesto el reto, cómo se puede aplicar esa información en la vida real, ¿no? Esos sí son muy populares. ¿Por qué? Porque realmente mejora la atención del estudiante, le hace mucho más fácil memorizar el contexto o el uso de la información. Entonces, la fabricación de una lección auténtica tiene que ver con el conocer el mismo estudiante. Si no conoces tus estudiantes, no puedes hacer lecciones auténticas. Entonces, eso pone otro tipo de reto encima de los hombros de los docentes buenos hoy en día. Mejora práctica 7 tiene que ver con la implementación de la evaluación formativa. Evaluación formativa es para ayudar a formar a uno, ¿no? Entonces es muy distinto hablar de evaluación sumativa, que es simplemente al final de un evento o una unidad, y formativa, que sirve para mejor aprendizaje, ¿no? Sobre el cual recibe retroalimentación. ¿Qué es lo que puedes hacer mejor para poder mejorar el trabajo? Destacamos esto porque al entrar en la parte de evaluación sabemos que evaluación debe ser simplemente otro
otro tipo de herramienta de enseñanza. No debe servir simplemente como al final de un evento, sino como parte de lo que es el aprendizaje. Y lo que es la evaluación formativa, que está adentro de contextos de la clase, significa que estás ahorrando literalmente tiempo. Aunque suene que es más tiempo a dar retroalimentación cada rato a los estudiantes, cuando tienes una valoración o un assessment o tienes una evaluación formativa integrado en las actividades, eso significa que la actividad y la evaluación puede ser la misma cosa. Entonces, por ejemplo, el debate, proyectos de clase, investigación, estudios de caso, problemas, aprendizaje basado en problemas. Todos esos son herramientas que pueden servir como evaluación, pero también son actividades de clase. Sabemos que mucho aprendizaje depende en el poder del cerebro de autocorregirse, pero para poder autocorregirse, los niños especialmente tienen que aprender qué es lo que tienen que hacer diferente para mejorar su potencial de aprender algo. Entonces hay que darle retroalimentación, hay que decirles exactamente, esto fue excelente, pero me gustaría ver más ejemplos en esta parte. O parece que hiciste bien la evaluación, pero no manejaste bien tu tiempo porque no terminaste. Entonces, ayudarles a ver los puntos específicos que se puede mejorar la próxima vez que lo hacen. Lo que es lindo y irónico de aprendizaje es que ocurre solo cuando no sabemos nada o no sabemos algo, ¿no? Entonces, si ya sabes algo, no existe un aprendizaje. Entonces, hay que aceptar que la ignorancia es parte del proceso de aprendizaje y para poder hacer esto hay que recibir retroalimentación para saber exactamente qué vacíos tienes que llenar. Me parece que esta parte está bien, pero esa parte no está tan bien, tienes que mejorar esto. Entonces, proporcionar esos espacios de retroalimentación, que sea verbal o sea escrito, es fundamental en un mejor aprendizaje o rendimiento en el aula. Y sabemos y tenemos que tener fe que los estudiantes sí se pueden aprender. Cuando están bien guiados, los estudiantes pueden aprender. El problema es que presumimos que al recibir A, B, C, D, F, el chico sabe lo que tiene que hacer. No es cierto, eso es la evaluación sumativa. Él necesita una evaluación formativa para saber qué exactamente tiene que hacer para mejorar su rendimiento la próxima vez. Eso viene mano a mano con el concepto que hay que celebrar el error. Eso es parte de lo que es el aprendizaje. Sabemos que las personas que saben aceptar y equivocarse aprenden más rápido y las personas que simplemente niegan a aceptar que pueden fallar aprenden lento. Entonces es mucho mejor crear o cultivar ese tipo de ambientes de aprendizaje donde está bien equivocarse. Es muy triste a veces ver en las aulas que los chicos ni quieren abrir sus bocas y tú tratas de hablar y ellos tienen miedo de decir algo porque tienen miedo de equivocarse. Las mejores aulas son los que son súper libres, donde el estudiante se siente libre a expresar sus pensamientos y intentar de resolver los problemas. Y aunque se falla, la idea es que se va creciendo a través de esta falla. La mejor práctica 8 tiene que ver con el uso de evaluaciones, tomando en cuenta producto, proceso y progreso. Muchas veces en la educación sabemos simplemente evaluar lo que es el producto final, el examen final, en vez de también dar algún peso sobre los procesos que ha tomado el estudiante y también el progreso que tiene el estudiante. Sabemos que un producto es básicamente lo que sale al final de una evaluación o de un momento de aprendizaje. En general, eso sí llega a ser una evaluación sumativa. Pero lo que es una evaluación de proceso tiene que ver con, por ejemplo, un producto fabuloso puede estar bajado de internet, pero es totalmente plagiado y robado. Y eso sí significa que su proceso es un F. Aunque puede ser que su producto está bien, el proceso fue muy mal. O que cuando dividen y hacen trabajos en equipo y después una sola persona termina haciendo todo el trabajo, eso sí significa que el proceso está mal. Lo que sería progreso es de reconocer el esfuerzo del estudiante. Puedes devolver el examen y decir, mira, yo sé que no es la nota que querías, pero estás mejorando. Eso le da el ánimo al estudiante a seguir. ¿Por qué? Porque va a caerse en cuenta que realmente ha mejorado. No está ahí todavía donde quiere estar, pero ha mejorado bastante. Entonces, eso es parte de lo que sería la evaluación. Entonces, otra mejor práctica son los docentes que saben evaluar
aplicando los 3 Ps, no solo lo que es el producto, pero también tomando en cuenta lo que son los procesos y el progreso del estudiante. ¿Por qué? Porque eso les sirve como herramientas de aprendizaje. Va a aprender a hacer mejor la próxima vez su producto a través de retroalimentación respecto a sus procesos y progreso. Mejor práctica 9 tiene que ver con la utilización de pruebas o exámenes para mejorar el aprendizaje. Es importante reconocer que el uso de exámenes o mini exámenes ayuda en el aprendizaje. ¿Por qué? No es que necesariamente el examen en sí es lo que ayuda a consolidar el aprendizaje, pero al forzar a un estudiante a buscar la información, a recuperarlo en contextos diferentes, eso sí ayuda al aprendizaje. Al hacer un autoexamen antes que tomes un examen de verdad, realmente sí ayuda en el aprendizaje. La razón por eso tiene que ver con la idea de que la recuperación de la información o la combinación de distintos tipos de información necesaria para resolver un problema están reforzados al hacer ese tipo de prácticas con pruebas. Entonces eso sí sirve para aprender mejor o para mejorar el rendimiento escolar. Mejor práctica 10 tiene que ver con el desarrollo de objetivos de aprendizaje que son compartidos, explícitos. Y eso viene de parte de un buen docente que sabe comunicarse bien. Al comenzar la clase diciendo, chicos, vamos a hacer X hoy día. Entonces, comunicarse en forma muy clara, identificar los objetivos y vas a tener éxito si puedes hacer X, Y o Z. Eso le ayuda bastante a los estudiantes a entender qué esperamos de ellos. Se puede empezar la clase diciendo, de acuerdo, cuando hablamos de diseño inverso, esos son los objetivos de la clase, vamos a ver X, Y o Z como evidencia que estamos logrando esto, por ende vamos a hacer X actividad. Entonces la idea es de usar esto como un hábito de planificación siempre en nuestras aulas. ¿Por qué es importante esto? Porque hay estudios muy interesantes de Chisborough, Morsano, de distintos autores que indican que la claridad del profesor tiene que ver con su buen uso de vocabulario, precisiones y aclaraciones que puede ofrecer a los estudiantes, además de la comunicación no verbal. Si un profesor dice, estás muy bien, pero le pone una cara, entonces eso sí está respondiendo, pero no está respondiendo de una manera que ayude al ambiente de clase, más bien está causando un nivel de ansiedad que puede impedir el aprendizaje del estudiante. Sabemos que esta claridad realmente llega a tener una motivación por el aprendizaje de parte del estudiante. Cuando está muy claro lo que tiene que hacer, sabe cumplir con lo que tiene que hacer. Una manera de pensar en esto, y qué pena que no tengo siglas en español por esto, pero SMART Objectives son objetivos que son muy específicos, que son medibles, que son alcanzables, que son realistas y que pasa dentro de un tiempo indicado. Al planificar objetivos pensando en esos 5 elementos, si podemos articularlos en esta manera, ayuda bastante a los estudiantes cumplir con las expectativas que tenemos. Mejor práctica 11 tiene que ver con un subelemento de la comunicación entre el docente y el estudiante. La claridad y inmediatez. Inmediatez tiene que ver con un elemento, me parece que es algo que tiene que cambiar en muchas aulas. Muchas veces empezamos la clase y decimos, déjeme terminar y después pueden tener preguntas al final. Esto es problemático. ¿Por qué? Porque tu cerebro quiere en ese momento llenar ese vacío de información para poder ya concentrarse en el siguiente paso. Al esperar que todo el mundo no pregunte nada hasta el final, puede causar problemas porque justamente la memoria no está reforzada de la manera correcta en ese sentido, ¿no? Entonces, la claridad del discurso también es muy importante para que los estudiantes tengan suficientes ejemplos para poder ver cómo se aplica la información. Cada vez que se puede usar un ejemplo, le ayuda a concretar en la memoria del estudiante el contexto de uso de esta misma información. La claridad docente también puede estar subdividido en varias otras áreas más como fluidez, precisión y la manera que estructura su clase, ¿no? La organización y el buen uso de materiales. Y también los parámetros de comunicación también tienen que ver con la manera no solo de estructurar la clase, pero el tiempo dedicado a distintos temas y si eso sí es suficiente para poder comunicar o llegar al objetivo que tiene planteado el profesor.
El vocabulario preciso también es muy importante para poder no confundir, malguiar o causar que el estudiante piense que una cosa significa otra cosa.